Like y seguime en mis redes sociales, por favor, aquí están. Dale like a mis videos y no sé qué. Bienvenidos una vez más a su podcast Entre Amigos. Hoy nos encontramos con nuestro hermano y amigo Cristian Arana. Es un gusto tenerlo aquí, hermano, en este tema que traemos especial, ¿verdad? Como todos los podcasts, y es un tema relacionado al sexo, ¿verdad? La sexualidad. Y entonces damos las gracias desde ya por haber aceptado la invitación, y le damos también la bienvenida a Alex, a Ludy y a cada uno de los que puedan escuchar y ver este podcast en este momento. Que el Señor les bendiga. Y para presentarnos mejor, le damos la palabra a nuestro hermano para que él se pueda presentar. Sí, gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad de poder estar en sus micrófonos, en su cámara, de poder transmitir este mensaje a todas las personas a las cuales ustedes llegan a través de sus diferentes plataformas. Y yo creo que al final lo que nos compete es poder transmitir el mensaje de Dios de las diferentes maneras, y como nosotros siempre tratemos de hacer las cosas. Así que con el favor de Dios vamos a poder transmitir este mensaje, y que yo creo que es interesante. El tema de la sexualidad siempre es un tema que hay que tratar con pinzas, y principalmente en ámbitos cristianos. Entonces, con el favor de Dios lo vamos a poder hacer, comunicándolo con autoridad, con la autoridad que el Señor nos ha dado, pero comunicándolo de una manera clara, y poder llevar información clara y a informar de manera correcta a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así es. Estamos en sincronía. Me gusta eso. Sí, es que el tema de hoy es el sexo, como lo habían dicho. Y como decía, hay que tratarlo con pinzas porque regularmente no lo escuchamos en nuestras iglesias. Y no lo escuchamos menos en nuestra familia, ya será en las iglesias, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Para no dejar caer ahí sí que en mentiras, ¿verdad? Claro, no, totalmente. Sí, esto sigue siendo a veces como tema tabú, que le llaman. Hay muchos, ¿verdad? Pero a veces estos porque no tienen la confianza de hablarlos, ¿verdad? Como otros temas, y no digamos en los hogares cristianos, que si le llegan a tocar este tema, lo toman muchas veces como hasta lo pueden satanizar, digamos, sí, este tema. Sí, totalmente. No, ¿en qué andas metido, hijo? O saber qué andas viendo. Y a veces no es tanto que anden viendo los jóvenes cosas o los adolescentes, sino que les entra esa curiosidad. Y si en casa no se habla, o en las iglesias, digamos, entonces ellos van a recurrir a otras personas o a otras en internet, ¿verdad? Y ahí les pueden, ahí sí que alcanzar mentiras o meter cosas en sus cabezas. Claro. Así es, como Ludy y Elmer dijeron, es un tema delicado, pero que hoy trataremos de resolver algunas dudas y algunas interrogantes que aquejan a nosotros como cristianos, y también a usted que nos puede estar viendo desde detrás de esta cámara. Pero bueno, empezamos. Sí, y la primera pregunta sería, ¿qué es la sexualidad? Sí, ya empezamos con un tema interesante. O sea, sí, empezamos con algo así, que esta es una pregunta interesante por muchas razones, porque a veces nosotros relacionamos la sexualidad estrictamente a un acto íntimo, a un acto sexual, cuando realmente no es así. Hay diferentes definiciones acerca de la sexualidad, pero yo estaba preparándome e investigando un poco para poder hablar, y la Organización Mundial de la Salud define que la sexualidad abarca, claro, el sexo, que es la relación sexual, pero también abarca la identidad de la persona, también abarca la orientación sexual, que ese es un tema que creo que también habría que hacer un podcast acerca de eso, ¿verdad? Pero abarca eso, abarca la reproducción de las personas, pero tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con deseos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con valores, tiene que ver con comportamientos y con roles o relaciones. Y entonces en la sexualidad hay 3 áreas en las cuales hay involucramiento de estas 3 áreas. La primera es el área física. Hay involucramiento en un área física cuando hablamos de sexualidad. Puede ser mi cuerpo y el cuerpo de alguien más, o sea, hay un involucramiento de un área física, pero también hay un involucramiento de área emocional. El área emocional se involucra también cuando hablamos de sexualidad.
pero también el área espiritual está involucrada cuando se habla de sexualidad. Entonces, cómo se involucra cada parte lo vamos a ver más adelante, pero en resumen, la sexualidad se puede definir entonces como el acto que involucra pensamientos, emociones, valores, comportamientos, y definitivamente hay 3 áreas involucradas en la sexualidad: el área física, el área emocional y el área espiritual. Entonces, no es una relación sexual. La sexualidad es mucho más que una relación sexual. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Y como decía, el sexo es un tabú en la iglesia, y el por qué hasta aquí no lo sabemos, ¿verdad? Como decía, tal vez no tienen esa confianza de venir un pastor o X persona y pararse enfrente de alguien y decirle: mira, platiquemos sobre sexo enfrente de su hijo. Entonces, claro, es claro, como que algo de Casillas. Pero vemos el principio, ¿verdad?, de que Dios creó al hombre y la mujer. Entonces, desde ahí partimos, ¿qué es el sexo, verdad? Hombre y mujer. Pero como decía usted, ese es tema para otro podcast, ¿verdad? Pero empezamos con eso de que Dios, pues desde ya define lo que es el sexo. Y lo otro que se podría también relacionar son las relaciones sexuales, que pues igualmente Dios lo menciona en la Biblia, y hasta un cierto punto es muy específico de lo que es, pero en resumidas es un regalo, claro, que no se puede, que Dios nos aconseja no consumirlo antes del matrimonio. Claro. Dios nos dice: no lo hagan, pero allá ustedes si lo quieren hacer, ¿verdad? O sea, respeten nuestro libre albedrío, como hablábamos con Elmer. No es de que Dios diga es malo y nos encadenó y ya no lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, Dios nos aconseja como el padre, un buen padre que es, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues, pero empezamos, ¿verdad?, de que el sexo reúne todo nuestro ser. Totalmente. Todo nuestro ser, y es algo que vamos a ir explorando poco a poco. Sí. Sí, porque algo como decía el hermano, no es solo de ya lo hicimos, hijo, y ahí quedó, sino que es algo más allá de lo que tal vez no imaginamos, ¿verdad?, a la hora de estar así. Pero, o sea, tienen que estar conectadas las 2 personas para que puedan tener ahí sí que ese placer a la hora de ellos hacer, ¿verdad?, de claro, realizar esto. Hay que tener una abstinencia. Sí, como Pablo. Lo que sucede, creo, con el tema de la abstinencia es que hay que entender que la sexualidad es un regalo. Y entonces, no, como bien lo mencionaron, que es un regalo que Dios nos dejó, pero al desvalorarlo, muchas veces por satisfacer un deseo carnal, se desvaloriza totalmente ese regalo. Entonces, el tema de la abstinencia es: yo cuido el regalo por el cual Dios, o sea, que Dios me dio, y yo voy a compartir esto con la persona que amo, que hay momentos para eso, y es precisamente si yo decido entregarme en amor a mi esposa, y mi esposa entregarse en amor a mí, entonces eso cambia totalmente, porque ya no es una relación carnal, como bien lo mencionaba usted, sino es una relación que involucra, me involucra a mí y involucra a mi esposa en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Entonces, el tema de la abstinencia, si nosotros entendemos lo valioso que es para Dios la sexualidad, valoramos mucho más eso, porque aceptamos la sexualidad como un regalo. Y es como que yo les regalara un Ferrari nuevo, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a ir y nos vamos a ir a meter a calles de terracería, a hacer mucha champé ahí con esas, porque no, o sea, yo quiero cuidar el carro que me regalaron, o sea, lo quiero mantener bien, le hago servicio, lo mantengo bien, lo mantengo limpio. ¿Por qué? Porque yo quiero cuidar ese regalo. Entonces, si entendemos que la sexualidad es eso, es un regalo que involucra cuerpo, espíritu, emociones, lo cuidamos, lo valoramos, y no lo vamos a estar metiendo en lugares, en calles en donde se va a arruinar, porque es el regalo que yo quiero cuidar. A veces pasa con un teléfono nuevo, uno ahí le pone el estuche, lo cuida, lo guarda, porque que nadie lo toque. Que nadie lo toque. Y se cae. Sí, pero ya cuando tiene un teléfono unos 5 años, ¿saben? Lo agarra y hasta lo tira, ¿va? Porque ya le perdió el valor. Pero ese es el riesgo de cuando no valoramos la sexualidad, que lo agarramos y lo usamos como sea, cuando no.
Y desde luego nos sentimos culpables ya por muchas otras razones, pero es como, ya, pero le perdí el valor a eso. Entonces creo que lo importante es en el tema de la sexualidad, inicialmente con la primera pregunta, que es lo que estamos haciendo, es valorizar, darle el valor que Dios le da. Entender que Dios le dio un valor muy grande y nosotros deberíamos de darle ese mismo valor. Y por lo tanto, cuidar esta área sexual como lo que es un regalo. Sí, y como decía, ¿verdad? A veces los jóvenes de ahorita, digamos, ya actualmente ya es algo muy común que los jóvenes de ahora tengan relaciones, ¿verdad? Y como usted ahí sí que de arriba para abajo hacen y deshacen, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar el origen del por qué tomaron esa decisión, entramos a esta segunda pregunta de que por qué, de que si es bueno, si es necesario que haya educación sexual en las iglesias. Sí, ok. Yo creo que sí, que es importante. Lo que sucede es que, como bien lo hemos dicho durante este tiempo que llevamos de podcast, en internet ahora es tan fácil encontrar mala información, es tan fácil encontrar aberraciones sexuales, es tan fácil encontrar un montón de cosas en las que uno dice, o sea, esto es tan fácil. Por lo tanto, si como iglesia, si como cuerpo de Cristo no enseñamos esto, el espacio de la enseñanza, nuestros jóvenes, nuestros niños incluso, la toman de lugares en donde les enseñan de forma incorrecta. Y entonces luego ocultan esa información a nosotros porque es como, pero esto no sé si está bien, no sé si está mal, no hay manera de poder entenderlo. Entonces creo que como cristianos tenemos bueno, en primer lugar como padres, creo que la primera tarea es de los padres. Hay que tener una orientación correcta. Pero muchas veces es tabú todavía en las familias, como lo hemos hablado. Entonces creo que luego viene a los líderes de jóvenes entender desde una percepción, desde unos lentes bíblicos, cómo podríamos hablarle de esto a los jóvenes, a los niños incluso. Hay una estadística que los niños, que las personas se exponen por primera vez a contenido sexual a partir de los 8 años. Y entonces si nosotros no les enseñamos que está bien, que está mal, que es correcto, cómo cuidarlo, qué deberíamos hacer, hay mucha desinformación, hay mucha información errónea, y como es la única a la que han sido expuestos, es la que obtienen, abrazan y consideran verdad. Sí, claro. Y entonces una de las verdades que en la sociedad se marca es que los hombres, mientras más parejas sexuales, más machitos son. Claro. Y así, ¿verdad? O sea, es, yo con aquel así, yo con aquel así. Y puede ser que a veces sea mentira, porque también va puro cuento. Pero es esa imagen que yo quiero vender de yo estuve con ella. Porque en el mundo de la ficción, mientras más mujeres, más hombres. Cuando no es así. No. Pero como es la información que tienen los jóvenes, los niños, entonces hay una mala información y por lo tanto piensan que eso es lo correcto. Entonces, si nosotros no lo enseñamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a enseñar? Lo vamos a aprender de otras fuentes que tal vez no tengan el tema, o sea, tienen la visión esa, pero siempre tienen como que esas faltas de explicaciones, que por qué se hace esto, por qué pasa esto, y al final, así como decías, es una unión, o sea, son 3 cosas que van en eso, y al final siempre sale afectado más de algo. Totalmente. En las personas, y yo lo he visto en compañeros de estudio que han tenido relaciones sexuales anteriormente por sus relaciones o porque han querido, y al final yo siento que como que le pierden, como decías, ese deleite, como decías también, que es algo maravilloso, pero también hay que cuidar. Sí, Sí, y es que también, como decía, para empezar, siento que es más necesario que haya educación sexual en las familias, ¿verdad? Dentro del hogar, y luego posiblemente se puede decir ya en la iglesia, ¿verdad? Porque igualmente la iglesia nos nutre de diferentes temas, pero podríamos como que tomar la idea de que otras personas dicen, bueno, en mi casa no me enseñaron, pero la calle me enseñó. ¿Quién es la calle? Sí, el claro. enemigo, el Exacto, diablo. exacto. Entonces, el diablo mucho que mejor para él que digan, bueno, que no le enseñen nada en su casa, yo lo agarro y Sí. vámonos. Y es impresionante lo que usted dice, desde los 8 años ya está expuesto y desde mucho antes, ¿verdad? Pero vemos de que cae esto por los colegios, las escuelas, ¿verdad? Que vienen
unos amigos más listos que uno, ¿verdad? Los compañeros, y ya es como que mira, y o que está el grupito y mira, miremos pornografía y lo ponen ahí, y uno que no sabe, no, sus papás no le han dicho, mira, mi hijo, si escuchas esta palabra es algo malo, no lo mires, es esto, pues no, ¿verdad? Es decir, que somos ignorantes en el tema, y viene alguien y nos dice, mira pornografía, y bueno, ¿qué es eso, verdad? Y uno de niño, curioso, ¿verdad? Porque pues ahí sí que puedo decir que sí fui uno de esos tantos que dijeron, mira, y de una vez la imagen, ¿verdad? Ajá. Y fue como que, o sea, ¿sabes? Algo nuevo para uno. Explotó. Ajá, sí, como es, explotó algo mío porque fue como que Sí. nunca lo había escuchado, nunca lo había visto, lastimosamente mis papás no tuvieron la confianza para decirme, mira, y piensan que a la hora de que usted le diga, mire, es que el sexo es esto, usted va a decir, entonces lo quiero ir a probar, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo podría un padre responderle a un hijo si en dado caso este padre no tenga un conocimiento anterior a eso, o el hijo no tenga esa confianza para contarle al padre que vio algo, que tuvo algún contacto con esta información, pues que fue algo así como que de la nada le inyectaron? Sí. Yo creo que la tarea de los padres es orientar a los hijos en diferentes áreas de la vida. Y si, voy a decir esto con cuidado, pero muchas veces los padres actuales toman una posición de, no, yo soy amigo de mi hijo o amiga de mi hija, y está bien, o sea, yo creo que eso está bien, está correcto, porque uno gana en confianza, pero muchas veces pierde en autoridad, pierde en poder ser el orientador de sus hijos. Y yo creo que hay algo importante acá. Cuando uno de padre sabe que tiene hijos de 8 o 9 años que están a punto de entrar a la adolescencia, los padres saben que uno empieza a exponerse a ese tipo de contenido, y muchas veces ocultan ese tipo de información, y ahí tenemos la típica respuesta de una abejita con la flor, y ¿verdad? ¿Por qué no hablamos claros acerca de la reproducción? Claro, entiendo que a un niño no se le va a hablar claro del proceso de la reproducción, ¿verdad? Pero a los adolescentes yo creo que es momento de hacerlo. Entonces, como padres, no me atrevería a poder decir esto y esto es lo que deben hacer. Aún no soy padre, entonces creo que no podría decirlo. Sin embargo, yo creo que hay dos cosas que por lo menos se tienen que tener en cuenta. Lo primero es, hay que pedirle sabiduría a Dios como padres para poder orientar a los hijos correctamente acerca de este tema. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de que Dios le da a los hijos como herencia a los padres. Por lo tanto, los padres sí son responsables del actuar de sus hijos. Entonces yo creo que como padre deberíamos en primer lugar pedirle sabiduría a Dios para poder orientar de manera correcta a nuestros hijos. Ese como primer punto que creo que es importante. Pero luego creo que en este mundo tan moderno en el que vivimos, deberíamos de nosotros tomar la postura, tomar la posición de decir, yo le voy a explicar a mi hijo de manera correcta este tema. Entonces, si yo no lo sé, yo investigo un poco en las fuentes correctas. Le puedo preguntar a mis líderes espirituales acerca de cómo hacerlo, le puedo preguntar a otros padres acerca de cómo hacerlo, pero yo investigo, yo me esfuerzo por intentar darle una orientación sexual correcta a mis hijos. Porque nuevamente, lo voy a repetir porque es muy importante, y es que muchas veces al no hacerlo, nuestros hijos buscan información en otros lados en donde sí la puedan encontrar. Entonces sería muy triste que nuestros hijos buscaran este tipo de información en cualquier otro lugar, menos con nosotros como padres. Entonces, dos cosas, nuevamente. Primero, sabiduría a Dios, eso es muy importante. Y en cada etapa, en la etapa de la niñez necesitamos pedirle sabiduría a Dios. En la etapa de la adolescencia necesitamos pedirle sabiduría a Dios. En la etapa de la juventud y de la adultez necesitamos pedirle sabiduría a Dios de cómo actuar con nuestros hijos. Pero luego, si yo no tengo la información, la averiguo de fuentes confiables. Líderes espirituales, que creo que es importante. Otros padres
a los que yo considere que son maduros espiritualmente para poder acercarme a ellos y decirles, miren, yo tengo un hijo de 9, 10 años que ya pues, siento que es momento de hablarle de esto, pero no sé cómo hacerlo, ayúdenme. Y no está mal mostrarse como una persona que necesita ayuda. A veces el orgullo tampoco nos deja eso, ¿verdad? Decir, no, como yo le voy a hablar de esto a mi hijo, si, pues, y como no sé, entonces mejor olvido el tema. Y no, necesitamos poder decir, mira, esto y esto y esto, y no llevar a nuestros hijos con otras personas, sino yo investigar como padre. Y entonces, bueno, ahora, a partir de esto, te voy a explicar. Y creo que es importante que el padre le explique a los hijos varones y que la madre le explique a las niñas. En nuestras familias no siempre están los dos padres. Entonces, cuando sucede eso, creo que es importante. Si soy madre soltera, buscar a un líder espiritual, pero yo estar presente en esta situación cuando se le habla a mis hijos. Y si soy padre soltero, buscar a alguien que le dé orientación a mis hijas, pero yo estar presente también. Porque como padres sí somos responsables de nuestros hijos. Y en Proverbios 22:6 hay un texto que me parece interesante y es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿cuál es el camino? A veces entendemos esto como solo que vaya a la iglesia, pero no. O sea, instruye al niño en todo su camino, en el camino de vida. Instruye al niño en todas las áreas de su vida para que cuando ya esté creciendo, él no sea parte del camino que tú le enseñaste. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos, instruyamos a nuestros niños en el camino del bien, en el camino correcto. Claro, ir a la iglesia es importante, pero hablarle de finanzas, hablarle de sexo, hablarle de liderazgo es también importante, es también parte de la instrucción que como padres necesitamos darle a nuestros hijos. Sí, así como es importante hablarle de, ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? No robarás, también el amor del Señor, en que debemos de respetar a nuestros padres. También es de igual importante enseñarle lo que es el sexo, ¿verdad? Porque lo que mencionamos al principio es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno. Y nos dice Dios que lo ha guardado para el matrimonio, para que se consuma en el matrimonio. Pero si volvemos a que sí es bueno, yo, por decirlo así, doy pues fe y legalidad, digo, de que lo más que estuve cerca de que me enseñaran sobre relaciones fue en el colegio, ¿verdad? De que el aparato reproductor del hombre, el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Y ya era como que cuando uno escuchaba, ay, que no sé qué, le daba cosas, ¿verdad? Una de niña era como que... Sí, ajá. Claro. O sea, cuando uno es niña y la maestra decía, bueno, vamos a ver. Y las imágenes, ¿verdad? Y no eran imágenes pornográficas, ¿verdad? Sino que son imágenes educativas, ¿verdad? Sino que, o sea, sí se ve tal vez a una cierta parte, ¿verdad? Pero vemos de que sí enseñan, pero como usted decía, tal vez no enseñan cómo se engendra un bebé, ¿verdad? Y si no, la típica de que, la abejita y que no sé qué, ¿verdad? Pero también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Donde vienen la misma familia y dice, bueno, para que te volvás hombre, y vámonos a 18 años y para un bar. Claro. Y como se puede decir, ahí abusivamente aprenden a ser hombres, ¿verdad? Pierden la virginidad. Y ya es como que es un boom para ellos, o que tal vez ellos al principio pues no saben qué es, posiblemente solo están relacionados a la pornografía, pero igual, ¿verdad? Está esa parte donde yo creo que, bueno, anteriormente era posiblemente era algo común, en que en las mismas familias le decía, bueno, tu tío, tu papá te va a llevar, y la mamá no podía decir nada, y nadie podía decir nada, ¿verdad? Pero vemos de que también el enemigo trabaja de esa forma de... así a palazos, digo que a lo macizo, ¿verdad? Y no reciben como una educación también pues sexual, ¿verdad? Y es importante. Entonces, esta es otra como pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en que a los niños se les enseñe la educación en las escuelas? Porque anteriormente, antes de que me contestes, perdón, anteriormente querían iniciar eso, de que se les enseñara los métodos anticonceptivos y cómo se engendraba un bebé, y, o sea, ya como por decir así explícitamente, ya sin estar diciendo que cómo funciona, ¿verdad? O qué es. Yo creo que en cada etapa del desarrollo evolutivo de las personas es necesario tener información.
insisto, a un niño no se le va a hablar como se le habla a un adolescente o a un joven. Es impensable poder abordar primero la misma información. Creo que hay etapas para cada cosa. Y creo que la Biblia nos manda a ser sabios y a poder orientar en el camino, que era el versículo que leíamos anteriormente. Pero es esto, porque el camino tiene diferentes etapas, tiene diferentes formas de evolucionar. Entonces, hasta en las etapas del desarrollo, antes de dar a luz, ya un bebé se está formando y hay una etapa del desarrollo de los 0 a 5, puede ser que es algunos de los psicólogos ponen esa etapa de aprendizaje de 0 a 5, luego dividen de 5 a 12. Entonces, en cada etapa de la vida hay diferentes niveles de percepción, hay diferentes niveles de sensibilidad en nosotros. Por ejemplo, los bebés sienten placer, por ejemplo, con la boca, ¿verdad? Y ahí están los niños chupándose todo, pero porque su etapa de desarrollo le da la mayor sensibilidad en la boca y así conocen el mundo. A partir de los 12 años, la mayor sensibilidad de las personas ya cambia y puede ser en las manos, pero también en los aparatos reproductores. Entonces, es interesante porque, respondiendo tu pregunta, creo que a los niños es necesario hablarles en casa acerca de estar alertas a ciertas cosas. Porque muchas veces también, y sucede lamentablemente mucho en las escuelas, en los colegios, que al no tener información, viene cualquier persona e intenta darles información, pero intentando abusar de los niños. Y al no tener información, hay ese tabú y el típico de no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá porque se van a enojar, entonces creo que es bueno hablarle a los niños de estas partes son tuyas, esto de tu cuerpo es tuyo, nadie lo puede tocar, o sea, esto es acá, y eso es cuidar la sexualidad. Pero luego ya cuando van creciendo creo que es importante hablarles de todo este tipo de situaciones, de orientaciones, de identidad, de un montón de cosas que son importantes acordes a su edad. Entonces, nuevamente, si es bueno o no en las escuelas, ese es un tema incluso que se ha debatido en el Congreso de Guatemala, ¿verdad? O sea, es un tema que está ahí latente, pero yo sí creo que es importante hablarlo en casa, cada quien en su etapa, cada quien con su forma de entender las cosas, pero desde un niño de 2, 3 años que es necesario que entienda que hay ciertas áreas de su cuerpo que nadie puede tocar, así como un adolescente, así como un joven, que creo que es bueno que tenga la información para poder realizar todo en su tiempo, de la manera correcta, como Dios quiere que nosotros hagamos todo. Entonces, en las escuelas creo que siempre va a haber información, aunque no lo querramos. Ya sea de parte de las autoridades o de parte de los propios compañeros. Entonces, sí. Entonces, sería muy malo. Yo siento que ahí aplica lo de para todos, como todo a su tiempo, lo que estás explicando de que a un niño hay que explicarle de una manera, a otro sí. Claro. Ajá, pero sí tienes mucha razón con eso de que hay que darles y tener como que esa retroalimentación poco a poco. Yo siento que está bueno en recordar, con lo que estabas diciendo, recordarles poco a poco, cada cierto tiempo, tal cosa, porque tal vez uno como niño tal vez no le pone atención, como que yo me estuviera tomando como niño. Tal vez un niño, mejor dicho, no le pone como que mucha atención, o es como que, bueno, y al ratito ya se le olvidó. Claro. Pero, por lo mismo, pero o sea, siempre hay que tener eso está muy bien, lo que acabas de decir. Es que, digamos, lo que pasa muchas veces, como que hemos venido hablando, en casa se debería de hablar este tema, desde casa. Pero ¿qué hacen los papás o cómo se llama? Que en la iglesia se los habla. Los de la iglesia que en la casa se los tienen que decir primero, y si no, en la escuela que se los digan. Y los de la escuela no, que en su casa se los digan. Entonces todos nos vamos pasando la papa caliente ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces uno ni enterado ni nada de todo esto, entonces que tiene uno acceso en otro lado. Exacto. Y entonces ahí no era el lugar indicado, entonces uno cuando vio por primera vez esto, entonces uno se queda así como asustado de decir esto que es,
Ajá, y después tal vez vuelve a tener otra oportunidad, por decirlo así, y entonces ya queda uno como que marcado a decir, bueno, aquí me hablan de esto, ¿va? Y no es el lugar indicado, sino que tendría que ser desde casa. Y en las iglesias también apoyar en este sentido a tal edad, ¿va? Porque tampoco van a meter a la clase de los párvulos o como decían, Claro, hermanos de 8 años, miren al maestro de escuela dominical les va a hablar hoy sobre el sexo, no va, sino en lo que es adolescentes o en los jóvenes, ¿verdad? De decir, bueno, hoy vamos a hablar sobre esto e invitar a los jóvenes que asistan, porque muchos al decir hoy vamos a hablar sobre sexo o el próximo domingo, tal vez algunos ni llegan, porque van a decir, mi mamá me va a regañar porque hacen eso, porque piensan que a veces al hablarles en las iglesias o en casa les van a abrir el interés por tener sexo o por llegar a descubrir cosas, pues. Porque muchas veces eso es lo que se piensa, que les van a abrir los ojos, digamos, al preguntar uno esto, o que los papás le hablen a uno esto, va a decir, no, que él se va a ir a meter ahí, como decía Luis, va a los 18 años, va su regalito ahí, no va, sino que muchas veces se tienen esas cosas confundidas, van los pensamientos, y no es por eso, sino para que no, ahí sí que no caigamos en pecado. Para que se abstengan, para que eviten. ¿Sí? Totalmente. Y ahí es donde entra la tercera pregunta, la otra pregunta, ¿verdad? De que el por qué se cree que en las iglesias no se habla de este tema, ¿verdad? ¿Por qué desde que ha empezado la iglesia ha sido un tabú, ¿verdad? Porque hablábamos anteriormente que aquí en Guatemala, aquí específicamente en Guatemala, no sé, yo realmente no he escuchado jóvenes que estén diciendo, miren, vamos a tener una charla de sexo, la sexualidad y etcétera, etcétera. Los invitamos, ¿verdad? O sea, te invitamos a jugar pelota y luego hablamos de Dios, ¿verdad? Ajá. Pero el sexo, la palabra, crea mucho morbo, crea ruido, crea muchas expectativas, nuestra mente empieza... ¿Ah? Eso no. Sí, porque algunos podrían decir, no llego porque yo no he tenido como que acercamiento a ese tema, me da miedo. Y otros porque van a decir, yo ya conozco de eso. O tienen ese de lo poco que conocen. no, porque si no, ¿qué va a decir mi papá? O ¿qué van a decir mis amigos de que vaya si me miran allá? O cosas así. O sea, es como algo que literalmente aqueja a las personas, y es como que no voy porque van a estar hablando de mí. ¿Por qué fuiste ahí? Por tal cosa y tal cosa. Pero, o sea, siempre tiene, o sea, se debería de tomar, como dicen, para como que tener ese bien puesto. Y bueno, tal vez posiblemente hay una cierta, pero muy mínima explicación sexual, ¿verdad? Y creo que es a medias. Porque en los hombres es muy raro que el papá se siente a hablar de sexo, y posiblemente lo más que se habla es de novias, ¿verdad? Lo más cercano a ese tema. Pero si vemos en el tema de las mujeres, hay un poquito más de contacto, ¿verdad? Con la mamá, porque pues las mujeres empiezan, las niñas jóvenes, señoritas y mujeres empiezan a desarrollarse, ¿verdad? Y empieza con el tema de la menstruación. Entonces vemos que las niñas pues hasta un cierto punto, tal vez no al principio, pero siempre generan la confianza a la mamá para que la hija vaya a contar. Entonces ya la mamá le explica pues por qué, cómo funciona, por qué pasa y eso, ¿verdad? Pero no abarca más allá, porque piensa que le va a dar alas, le va a dar alas para salir a buscar novio, y como muchos dicen, de la prueba de amor, ¿verdad? Y vemos de que a la hora de no hablar sobre la virginidad, porque es otro tabú, de que es cierto, el sexo se relaciona con la virginidad. Y como usted decía al principio, entre los hombres más mujeres tengan, más hombre es. Y entre la mujer menos novios haya tenido, más mujeres, ¿verdad? O más conservadora. Pero vemos de que sí se podría decir que sí hay una cierta charla sexual a medio, ¿verdad? Entre la familia, ¿verdad? Pero entrábamos en esta pregunta del por qué cree usted que no se toca ese tema en las iglesias. Yo creo que ahí voy a responder esa pregunta con otra pregunta, y es, ¿la Biblia hablará acerca de este tema? Yo creo que sí, y habla mucho acerca de este tema. Entonces, ¿por qué las iglesias no abordan el tema? Yo creo que hay algunas razones. Una de las principales es lo que hemos hablado, que es la falta de información. Entonces, cuando yo no tengo información, prefiero evitar un tema porque no me siento cómodo hablando de eso. Ahora, si ustedes me hubieran dicho,
hablemos en un podcast acerca de astrofísica, les hubiera dicho que no, porque no tengo idea no tengo idea de eso, ¿va? Entonces es como, mejor no, hermanos, o sea, pero al final yo creo que en las iglesias nos hemos enfocado mucho en otros temas que son importantes también, pero no en este tema. Pero la Biblia sí habla acerca de la sexualidad. La Biblia sí habla acerca de la pureza sexual. La Biblia sí habla acerca del por qué tener cuidado en esta área en específica. Y yo creo que hay algo que es importante acá, y es que Pablo habla mucho acerca de que nos mantengamos puros, de que incluso dice, miren, si ustedes no pueden estar, si se van a estar quemando, o sea, mejor cásense, ¿va? Porque no estén haciendo cosas que no tienen que hacer. O sea, si no aguantan, mejor cásense y ya, o sea... ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto, verdad? Pero habla mucho acerca de mantenerse fieles, de mantenerse puros, y la santidad es eso. Yo ponía un ejemplo hace algunos días acerca de la santidad con un ejemplo de un cepillo de dientes. Si nosotros relacionamos nuestra vida sexual como un cepillo de dientes, nosotros no agarramos un cepillo de dientes para lavar los trastos, para lavar nuestro chucho, para cepillarle los dientes incluso en la casa uno dice, miren, el cepillo azul es mío, o sea, nadie lo va a agarrar porque es mi cepillo de dientes. Entonces es el mío, incluso entre esposos es como, ¿por qué o sea, ese es mi cepillo, no es tuyo, es mi cepillo. Hay una línea ahí. Y es porque el cepillo de dientes fue consagrado, fue santificado para mi uso, para un uso específico para mí. Entonces, si nosotros vemos la sexualidad como ejemplo del cepillo de dientes, decimos, esto es consagrado para mi esposo, para mi esposa. Yo no puedo estar cepillando a mi chucho con este cepillo de dientes a lo que se me cruce en el camino, porque no. Y después Pablo dice, ahora ustedes compórtense santos. Y luego le da Pedro escribe y dice, miren, ustedes compórtense santos, como es santo el que los llamó. Y dice, ustedes han sido sacados del reino de las tinieblas y han sido trasladados al reino de luz. Por lo tanto, ustedes son sacerdotes, son una nación santa, que eso lo habla Pedro en segunda de Pedro 2:19, si no estoy mal. Ustedes han sido trasladados de un reino de las tinieblas a un reino de luz, por lo tanto ahora compórtense de manera santa. Entonces, nuevamente, regresando a la pregunta que me hacías, ¿por qué las iglesias no hablan de esto? Yo creo que a veces es desinformación, a veces es que estamos enfocados en otras cosas, a veces es que creo que no le prestamos la atención debida a esto, pero si somos buenos como iglesia para condenar si alguien comete un error sexual. Y es como, si un líder comete un error sexual, ya, lo bajamos, lo destrozamos y nunca más puede tener algún privilegio, cuando nunca se le dio la información. Entonces, ¿cómo voy a venir yo a juzgar a alguien si nunca leí la información? Pero la Biblia sí habla del tema. La Biblia habla muchísimo acerca de la sexualidad, acerca del por qué uno debería de tener relaciones sexuales, cuando, y yo creo que la sexualidad Dios la dejó, las relaciones sexuales, para el deleite de las personas y dentro de un marco de matrimonio, y eso habla, incluso dice, ya el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Efesios también se habla acerca de que ahora el cuerpo ya no me pertenece a mí, sino le pertenece a mi esposa, y el cuerpo de mi esposa a mí. O sea, hay mucha información acerca de esto. Sí, habla mucho de esto, ¿verdad? Entonces, pero lo que sucede es que la sexualidad es adictiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno lo hace en un marco no dentro de lo que Dios dejó, porque Dios no nos condena por cometer un pecado sexual, y voy a terminar el pensamiento. Él nos permite tener una educación sexual sana dentro de un matrimonio, porque sabe que estamos preparados para no caer en aberraciones que más adelante nos podamos arrepentir. Entonces, lo que sucede muchas veces es que cuando empezamos una vida sexual activa, desde los 12, 13 años, nosotros no estamos preparados ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni físicamente para poder soportar este tipo de situaciones. Entonces,
vamos en una espiral descendente hasta que estamos en lo más profundo del abismo. Y entonces después cuesta salir. Y lo mencionabas, hay gente que se ve afectada de diferentes maneras cuando uno tiene una vida sexual activa antes del tiempo, antes del marco. Y entonces como padre, Dios quiere que nosotros disfrutemos de esto, pero en un marco seguro, en un marco en donde no vayamos a sufrir daños. Nuevamente, si yo tengo dos sobrinos, uno de 9 años y una de 7 años. A mi sobrino de 9 años, él ahorita ya está en este punto de enseñarme a manejar, de yo quiero manejar. Y yo no le voy a dar el carro, porque se va a ir a estrellar. Entonces, sí lo vas a poder hacer, pero a su debido tiempo. O sea, el carro es una buena necesidad, es algo que nos ha servido para muchas cosas, para cortar distancias, pero si a un niño se le da un vehículo, se va a ir a matar y le va a ir a hacer daño a la gente. La sexualidad es un regalo que Dios nos ha dado para disfrutar a su debido tiempo, cuando tengamos licencia, ¿verdad? O sea, usando la analogía del carro, cuando nuestros pies lleguen a los pedales, pues, o sea, sí, cuando tengamos la suficiente. ¿Por qué a los menores de 18 años no les dan licencias, 16 años? Porque no tienen la madurez para poder asumir una responsabilidad. Puede ser que un niño a los 10 años tenga la altura, porque yo conozco niños que son más altos que yo incluso, y que puede hacer que aprendan a manejar, pero no tienen la madurez para hacerlo. Porque a los solteros no se nos da la libertad de poder tener una vida sexual activa, porque no tenemos la madurez espiritual de poder hacerlo, la madurez emocional, la madurez física. Entonces, ¿por qué no se habla en las iglesias? Por desinformación, porque estamos enfocados en otras cosas, porque creemos que no es importante. Pero la Biblia sí nos dice, miren, ustedes necesitan ser maduros, necesitan encontrar, porque el sexo no solo es unión nuevamente de dos cuerpos, el sexo abarca muchas otras cosas. Por lo tanto, disfrútenlo con su esposa, con su esposo, a su debido tiempo. Sí, porque a veces lo que es el sexo lo sacan de contexto, porque el contexto sería, como decían, dentro del matrimonio. Entonces, claro. Antes sacarlo del contexto, pues ahí sí que acarrea problemas, ¿no? Digamos, los que no son cristianos, y no digamos los que son cristianos, que si llegan a esto de edad, digamos, antes del matrimonio, como decían, lo primero es que tacharlos, ¿no? Sí. En vez de ir y prestarles ayuda, porque tal vez en casa o en la iglesia, mucho menos en la iglesia, nunca les dieron una charla o algo, decías, por ejemplo, o como decían en el carro, digamos, a los 10 años iba yo quería manejar, pero igual no me iban a dar, ¿no? Pero sí sabía que iba dentro de un carro, o sea, sabía mi contexto. Exacto. Sabía que iba en el carro, pero hasta que tuviera yo licencia, pues iba a tener ahí sí que el mando del carro, el timón. Yo tengo concepción de qué es un carro, de para qué sirve, y sé que en su momento voy a tener un carro, pero no ahora, porque no es momento. Y hay algo que mencionaba yo, que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y este tipo de situaciones de pecados sexuales también se conocen como pecados ocultos, ¿verdad? Y es porque usualmente se hacen en soledad, se hacen en oscuridad. Y cuando yo estoy cometiendo algún pecado sexual, llámese masturbación, llámese pornografía, llámese adulterio, llámese lujuria, fornicación, todo eso se mantiene oculto, se mantiene en oscuridad. El problema de eso, y nuevamente, tal vez no es la sexualidad como tal, porque ya entendimos que Dios nos la dejó para el deleite, el disfrute, la reproducción en un marco establecido. Pero el problema de esto es que en oscuridad uno se puede lastimar. Y yo no sé si les ha pasado alguna vez, pero a mí alguna vez me ha pasado que uno se levanta de madrugada al baño y está oscuro, y en la pata de la cama uno se da un golpe y es como, ay, no vi, porque estaba oscuro. Un Lego. Sí, un Lego, cualquier cosa, ¿verdad? Manejar con las luces apagadas de noche, por ejemplo, sería hasta mortal incluso. Porque es muy riesgoso. Cuando uno va a un cuarto oscuro, lo primero que busca es la luz. O sea, yo quiero luz, porque si no, no puedo ver. Eso hablándolo desde un ambiente físico, pero si lo vemos desde un ambiente espiritual, el vivir en oscuridad también es peligroso. El vivir en oscuridad también puede causarme daño a mí o a las demás personas. El vivir en oscuridad puede incluso llegar a ser mortal si no lo hacemos de manera correcta.
Entonces, ya que un mensaje práctico que nosotros deberíamos de dejarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando es: el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de luz. No insistamos en mantener un cuartito oscuro, porque es peligroso. Puede causarnos daño, puede causarle daño a las demás personas e incluso puede ser mortal. Entonces, si ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, mantengámonos en el reino de la luz. Y en esta área sexual, si estamos solteros, valoremos esto, el regalo que Él nos ha dado, cuidémoslo y en su momento vamos a poder disfrutarlo. Y si estamos casados, hay un marco, hagámoslo dentro de un marco que la Biblia nos manda. Y si tenemos hijos, preparémonos para poder explicarles de manera correcta a ellos. Y si no se hace en las iglesias, no sé, pero como padres sí tenemos la responsabilidad de poder enseñarlo, ¿verdad? Sí, y es que es algo importante, ¿verdad? Porque tal vez pues los pastores predican de muchas cosas, ¿verdad? Los líderes predican de muchas cosas, pero dejan esta puerta que al principio tal vez las personas lo ven como algo insignificante, que si no lo tocan, o sea, no va a él no, o sea, digamos, yo dejo algo en la mesa y mi hijo, por más que crezca, no lo va a alcanzar, y es algo que es ilógico porque pues siempre va a haber un momento en el que va a venir y lo va a arrebatar, digamos. Pero también siento yo que a la hora de que tal vez en las iglesias no hablan por ciertas palabras, ¿verdad? Pero si nos vamos a la Biblia, Dios dice claro y tal cual las cosas como se llaman, ¿verdad? Dios no tiene, no hay que andar con... no censura, Dios no censura las palabras. Dios dice en Levítico, ¿verdad? Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero Levítico 15, si ustedes lo quieren leer, otras formas de impureza, y Dios dice que unas formas de impureza del hombre y la mujer, y si tiene esto, y si hace esto, y esto, y esto, y esto en sus órganos sexuales, pero los dice tan explícito que a veces las personas nos quedamos así como que, y Dios lo dijo, Dios lo dijo, y Dios le dijo a Moisés: ve y dile esto. Y o sea, digamos, si Dios, como nuestro Padre, dice que nos enseña en la Biblia cómo se dicen las cosas correctas, digamos, ¿por qué no también pues los líderes tomar ese mismo batuta, por decirlo así, y decir, bueno, las cosas se llaman así, ¿verdad? Claro. Que así lo dice. Y aquí entramos a la cuarta pregunta, ¿verdad? ¿A qué edad debería de hablarse sobre el sexo a los jóvenes cristianos? Entiéndase, jóvenes o niños, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo hemos dicho ya a lo largo de este podcast, y es a los niños, a los jóvenes, siempre acorde a su edad, acorde a su etapa de desarrollo. No sé si hay una edad específica, porque lo que leíamos en Proverbios es: instruye al niño en su camino. O sea, al niño hay que instruirlo en las diferentes áreas de la vida. A los adolescentes hay que instruirlos en diferentes áreas de la vida. A los jóvenes hay que instruirlos en diferentes áreas de la vida. Entonces, muchas veces esa es la pregunta, ¿verdad? ¿A qué edad yo le puedo empezar a hablar de la sexualidad a mis niños, a mis jóvenes? Como líder de jóvenes, ¿a qué edad debería de hacerlo? Yo creo que siempre es bueno una orientación sexual acorde a la edad de cada grupo, de cada persona. Niños, niñas, que maduramos en etapas diferentes, pero cada grupo de personas necesita orientación siempre. Incluso en la adultez, a veces pensamos, esa charla ya para adultos ya no, ¿verdad? Porque, o sea, ya están grandes. Ya están pero casados, no, ya están casados. Ajá. Pero incluso eso, el tema solo termino el pensamiento, el tema de qué deberíamos hacer nosotros dentro de la sexualidad en el marco del matrimonio. O sea, qué es permitido, qué no es permitido, cuándo sí, cuándo no. Muchas de esas cosas deberían de hablarse y debería de haber una orientación. Entonces, la edad, creo que todo el tiempo es importante. Ojo, siempre acorde, utilizando las palabras correctas a la edad de las personas. Entonces, creo que siempre es importante para estar alertas en primer lugar si algo está sucediendo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Voy a decir esto también con cuidado. Muchos de nuestras señoritas
de nuestras niñas incluso resultan embarazadas por falta de información, porque muchas veces están siendo abusadas sin saberlo, muchas veces son convencidas tan fácil por desinformación. Entonces creo que es importante siempre orientar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes de la manera correcta, para honrar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestras emociones y con nuestra espiritualidad. Sí, ¿no? Y ahí sí, como a veces digo yo, somos seres humanos y cada día aprendemos algo nuevo. Uh-huh. Cada día estamos prestos para aprender algo nuevo. Y con lo que mencionabas del matrimonio, porque también eso es para otro punto. Pero, o sea, siempre siento yo que a veces, así en este ámbito sexual que se está hablando, tal vez ahí también pueden quedar así como con grumitos, como grumitos en las relaciones de familia, entre el hombre y la mujer ya casados. Bueno, y también en esta de la falta de desinformación, ¿verdad? Pero vemos que también hay algo que también en los hombres y un poco en las mujeres ocurre, y es que también nuestro cuerpo empieza a evolucionar, que nos empiezan a salir granos y empieza un montón de procesos, ¿verdad? En nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que, pero en una de esas entra esta pequeña, pues no es etapa, ¿verdad? Sino que es un pequeño, pues, ¿cómo se le podría decir? Proceso de sí, un momento de desarrollo. Un momento de desarrollo, y es donde entran los sueños húmedos, ¿verdad? Siento que eso es algo todavía, vale, más oculto, dijo todavía, que no se toca en ningún lado, ¿verdad? Pero en un estudio leímos de que, pues, en algunas iglesias, pues un joven tenía el valor de decir: mire, pastor, pues ahí sí que dormí y amanecí con eyaculación, ¿verdad? Sin yo generarla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces viene la pregunta: ¿es pecado o no? Y mismo en Levítico nos decía que anteriormente, para entrar al lugar santísimo, si alguien derramaba semen, así tal cual dice, si no me creen, léalo. Sí, si alguien derrama semen involuntariamente, que espere hasta la medianoche, lave sus ropas, espere 7 días. Eso es un proceso, pero anteriormente. Ahora, pues lo vemos de que se puede decir que no es pecado si es que no hemos ingerido algún contenido malo, ¿verdad? Pero si ya que hemos visto pornografía, que hemos deseado a la mujer del otro, la novia de mi compañero o esas cosas, entonces ahí se podría considerar pecado, ¿verdad? Pero dejando esto un poco aparte, vemos de que pues el hombre y la mujer tienen esos famosos sueños húmedos, ¿verdad? Y el mismo estudio dice que esto ocurre ya sea por demasiado proceso de demasiado espermatozoide, ¿verdad? Estoy guardado. Ajá, o demasiada abstinencia, ¿verdad? O sea, pero es algo que el cuerpo expulsa porque ya no le sirve, ¿verdad? Y entonces los papás no es como que vengan a decirme: mira, ayer tuve un sueño húmedo, o que eso tenga su nombre, ¿verdad? Que se llame sueño húmedo, ¿verdad? Vemos de que es como el primer paso que despierta en nosotros el interés: ¿qué es eso? ¿Y por qué amaneció así acá y esto, verdad? Pero es algo también importante de tocar, porque también dice que en las mujeres pasa, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo se podría tocar este tema de los sueños húmedos? Yo creo que desde las 3 áreas en las que hemos venido hablando durante todo este podcast. Primero, un área física, que podríamos decir que desde el área somática de nuestro cuerpo, de nuestro ser, hay cambios en nuestros órganos, hay cambios, se nos engrosa la voz, nos empiezan a salir vellos en las axilas, empezamos a sudar y ya olemos mal, cosas como esas que ahora dicen: sí, ya entiendo porque el baño es necesario. Ya se empiezan a bañar. Ya se empiezan a bañar, porque hay cambios en el cuerpo. En las mujeres también hay cambios hormonales. Las mujeres, Exactamente, ya a la niña aquella ya la empiezo a ver con ojos diferentes, y es como que, sí, o sea, ya me arreglo, ya me peino, ya me lavo los dientes. Pero desde un área física empiezan a ocurrir cambios en mí, empiezan a ocurrir cambios en mi cuerpo.
Y entonces uno de ellos es el desarrollo de los órganos sexuales. Entonces, desde un área física, desde un área somática específicamente, es algo como lo que decías, que al final el cuerpo expulsa algo porque ahora el cuerpo ya está generando espermatozoide, ya está generando este líquido, testosterona, ya está generando esto que antes de niño no lo generaba porque no era necesario, pero en el desarrollo ya lo empieza a generar y al no utilizarlo lo expulsa, ¿verdad? Entonces lo desecha. Entonces muchas veces ocurre dentro del sueño y por eso es que principalmente los niños cuando cambian de niños a adolescentes tienen con frecuencia este tipo de sueños, igual que las niñas, ¿verdad? Porque los órganos empiezan a evolucionar de manera diferente. Desde un área psicológica, lo que mencionábamos, ya la niña me empieza a gustar, ya que el niño me empieza a atraer, yo ya empiezo a cambiar en mi manera de ver las cosas y empiezo a involucrar emociones, sentimientos. Ya si me abraza queda niña, yo ya me paso oliendo mi suéter todo el día, ¿verdad? Porque es que ya se escuchó ahí siento la loción. Se duerme encima me duermo así, envuelvo mi almohada en ese suéter, porque ya empecé a involucrar emociones, sentimientos, y entonces las conexiones de neuronas en mi cerebro también hacen pensar en esto, y entonces provocan en mí algo que me emociona, que me entusiasma, que me ilusiona. Conectado a los cambios hormonales de mi cuerpo, sucede este tipo de cosas. Desde un área espiritual, ya vimos el área física, desde un área psicológica o emocional, desde un área espiritual, también empiezan a suceder cambios de madurez en mí. Y yo creo que lo que leías en Levítico es importante, y es que Dios sabe que ocurren cambios en las personas. Y es necesario considerar que en Levítico la etapa de adultez, la etapa de cambio, era aproximadamente a los 12 años. Cuando los adolescentes están ocurriendo ese tipo de cambios, ese tipo de eventos, ¿verdad? O sea, los 12 años es cuando un niño deja de ser un niño y empieza a considerarse un adulto. Entonces, cuando ocurre todo esto y cuando la Biblia habla acerca de esto, puede ser que muchos de los niños, de los adolescentes que ya eran considerados adultos, derramaran semen involuntariamente. Y es como, miren, por eso no los condenemos, porque es algo de su cuerpo de forma natural. Pero sí es importante, nuevamente, la educación, la orientación. Porque ¿qué es pecado y qué no es pecado? Lo que es pecado es cuando yo fallo al blanco, cuando yo fallo a Dios. La definición de pecado es esta, es fallar al blanco. Si yo intento comportarme de manera correcta y fallo, estoy pecando. Pero si esto lo hago de manera involuntaria, no puede considerarse un pecado por etimológicamente hablando, ¿verdad? O sea, solo por la definición podemos decir esto no es pecado, porque lo hice de manera involuntaria, o sea, ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo consideré, no concebí eso en mi mente. No es que haya consumido pornografía, no es que me haya masturbado ya con anterioridad, no es que haya hecho un montón de cosas y después hayan sucedido los sueños húmedos, sino es una etapa del desarrollo. Ahora, sí es importante saber que si esto me está sucediendo en esta etapa de la vida, yo necesito saber que no necesito motivar este tipo de pensamientos consumiendo pornografía o consumiendo o yendo a tocarme, a mantenerme más tiempo nuevamente en lugares privados, en el baño, en mi habitación. Y vamos a hablar de eso al final, de cómo preservar una pureza sexual en nuestras vidas, pero es importante mantener espacios abiertos en donde yo pueda ser transparente, y esto no es algo que suceda, no sé, todos los días, ¿verdad? Sino es algo que sucede eventualmente. Y por lo tanto, primero no debería avergonzarme si yo no estoy motivando nada de eso. Luego yo debería ir con alguien de confianza, mi mamá, mi papá, mi líder espiritual, y decir, mira, esto me está pasando, pero yo no lo estoy provocando. Y por lo tanto, o sea, solo te lo quiero contar porque son cambios que están sucediendo en mí. Y lejos de sentirme condenado,
debería yo decir, Señor, en este momento yo acepto el regalo de la sexualidad y lo voy a cuidar y lo voy a valorar. Porque a partir de ese momento el desarrollo sexual se empieza a dar. Entonces, lejos de sentirme condenado y soy la peor persona del mundo, es, ok, Señor, yo quiero valorar esto, quiero honrarte con mi cuerpo y quiero hacer desde este momento lo mejor que pueda en preservar mi vida sexual. Sí, es muy cierto que es muy importante. Bueno, ahí sí que dependiendo uno, ¿verdad? Porque a veces, como decía el hermano aquí, a veces esas cosas se las guarda uno, ¿verdad? De que no, si le cuento a alguien, ¿qué van a pensar, verdad? Y hasta un cierto punto, pues es cierto, a veces lo miramos, los padres lo ven de una forma así, tal vez negativa o mala, ¿verdad? Claro. Y uno tal vez lo primero que busca es, ¿por qué amanezco así, verdad? ¿Por qué? Ajá. Y entonces viene un doctor, ¿verdad? Ejemplo, viene un doctor o alguien que sepa de eso y dice, bueno, si te pasa regularmente, entonces para que ya no te pase eso, mastúrbate. Entonces, ¿qué está haciendo? Una mala información. Ajá, entonces, por decirlo así, si viene un niño y porque sabe que es doctor, que está estudiando eso, que trabaja en eso y va a decir, bueno, si el doctor me dijo que eso lo tengo que hacer, bueno, de plano, ¿verdad? Y ahora busca qué es masturbación. Sí, Y ahí empieza, exactamente. Ahí empiezas con otro. Ajá, y ahí empieza qué es, y sabemos que la misma Biblia lo condena, ¿verdad? Exacto. Ya empieza la masturbación y no contento con eso, viene y se tira a tener sexo, ¿verdad? Ajá, esa es una escabilidad, ¿verdad? Que se debe tener bastante cuidado, porque empieza, por decirlo así, con algo inocente. Empieza con algo inocente, viene una mala información y viene la masturbación y bueno, ¿y qué es esto? ¿Y por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Y bueno, el doctor, bueno, mira, hace esto, ¿verdad? Y es el mismo enemigo que está trabajando en eso, ¿verdad? Y viene y bueno, y empieza una adicción a la pornografía, a la masturbación. Y luego no contento con eso, bueno, no les ya no llega a un punto donde ya no satisface eso. Exactamente. Y bueno, empieza a buscar, si empieza a buscar mujer, está bien, pero si ya se va a bares o a ya hay un montón de razones. Ajá, ya va a empezar a eso. Entonces poco a poco se va perdiendo, ¿verdad? Pero ¿por dónde empezó eso? Por la familia, ¿verdad? Y aunque la familia diga, ni sabe ni dónde fue a aprender eso. Sí. Y eso es lo malo, que no fue donde lo aprendió, sino donde no lo aprendió, ¿verdad? O sea, ahí está la misma respuesta, ¿verdad? A mí me gusta comparar el tema del sexo con las drogas, por ejemplo. La Biblia no dice en ningún momento explícitamente fumar es malo, ¿verdad? O sea, y eso es algo de fumar es pecado o no es pecado, y mucha gente dice sí o no. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, del tabaco? Que es adictivo. Y luego el tabaco ya no satisface mis necesidades, lo que decía, entonces pruebo con la marihuana. Luego la marihuana ya no satisface mis necesidades y pruebo con otra droga más fuerte. Y pruebo con otra droga más fuerte y más fuerte. Lo mismo con el alcohol. Empiezo con algo social, con algo con mis amigos, con un vino, con algo así, pero luego eso ya no satisface mis necesidades. Y voy a algo más fuerte, más fuerte, hasta más fuerte. etílico. Hasta alcohol. Yo conocía personas que incluso lociones se tomaban para satisfacer su necesidad. O sea, llegar a ese punto. Eso sí es un punto bastante. Con el tema de la sexualidad 100%. pasa algo similar. Uno dice, no hombre, o sea, ¿qué pasa si pues, me masturbo, estoy solito en mi cuarto, nadie se va a dar cuenta? Pero luego eso ya no satisface mis deseos sexuales, entonces busco pornografía. Luego eso ya no satisface mis necesidades sexuales y busco ya quiero poner en práctica todo lo que le enseñó. O lo que aprendió. Por eso todo lo que le enseñó, porque al final es una película Sí. lo que vende. Pero luego de eso ya no satisface tampoco mis necesidades. Entonces, el problema de la pornografía es que se tiene a la mujer solo estrictamente como un objeto sexual. Entonces, pienso que al dominarla, al golpearla, al ser maltratador, eso me va a satisfacer más. Y uno cae, y cuando uno se da cuenta está tan sumido en este tipo de pecados sexuales que uno ya no puede salir tan fácil. Y ese es el problema, por ejemplo, del cigarro y de toda el área sexual, de toda el área de vicios específicamente. Al final esto es de forma ascendente, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos con algo tan pequeño. Y ese es el problema, que cuando empezamos con algo tan pequeño, eso puede ser la puerta para poder llegar a lo más profundo. Y cuando estamos sumidos en lo más profundo, como lo platicaba,
es muy tarde para darnos cuenta y es muy tarde para poder salir y para poder decir, no, esto yo lo puedo controlar. Ahí es muy tarde. Entonces yo creo que eso es importante, que nosotros podamos entender que esto es un regalo, que es algo que el Señor nos ha dado, pero que si dejamos una puerta abierta, que dejamos nuestro cuartito oscuro, eso puede desencadenar incluso problemas mucho más serios en nuestras vidas. Sí, uno puede ser el trastorno sexual que hablábamos, que se puede ya volver una adicción, y también como he escuchado testimonios que se convierte en un problema en el matrimonio, ¿verdad? Que ya han experimentado con masturbación, pornografía, relaciones y llegan al matrimonio y ya no es lo mismo. ¿Y por qué? Porque se consumió ese regalo que tanto Dios nos dijo, no, ya, o sea, no se gasten, dijo. Ya no llevan esa satisfacción de que, bueno, o sea, ya pierden el deleite. Ajá, sí. Digamos, ya perdió la noción de la emoción del regalo que Dios dijo que para tal etapa se iba a consumir, Totalmente. ¿verdad? Y es por eso de que Dios nos dice que no se masturben, no hagan esto, no hagan lo otro, ¿verdad? Porque sabe que es una puerta tan pequeña que abre, pues, son mundos tan grandes, ¿verdad? Y ahí podríamos ya entrar a la cuarta pregunta, ¿verdad? De cómo preservar, ¿verdad? La pureza sexual La pureza en nuestras sexual. vidas. Sí, yo creo que cada persona o cada momento de nuestras vidas hay diferentes formas de preservarnos puros sexualmente. Pero voy a hablar, por ejemplo, a los solteros. Como solteros, creo que deberíamos hay algo que yo siempre he dicho y es de mantener ventanas abiertas. ¿A qué me refiero con esto? Es, mientras yo abra las ventanas, entra la claridad, entra la luz. Cuando yo estoy en oscuridad en mi cuarto, no hay luz y por lo tanto puede haber ahí pecado. Entonces, yo tengo un grupo de amigos que son 2 específicamente, en donde ellos tienen acceso a todas mis redes sociales, tienen acceso a mi celular, y si en algún momento ellos vienen y me dicen, mira, quiero ver tu celular, yo se los doy sin problema, porque intento mantenerme puro y mantener sin nada oculto. Y a veces eso pasa, ¿verdad? Que como es mi celular, es algo tan privado que yo mantengo ahí cosas que si alguien los revisa se podría incluso asustar, o es como que y, o sea, entonces y dirige la iglesia. Y dirige la iglesia. Yo sugiero a los solteros, busquen alguna persona de confianza a quien puedan rendirle cuentas, incluso si son líderes, si son pastores, o sea, no importa. El principio de rendir cuentas es muy importante para poder preservarnos puros sexualmente. Si nosotros encontramos a alguien a quien le podamos rendir cuentas y que esa persona no nos juzgue, sino nos ayude a poder salir de esto, pero también nos corrija, esto es importante para preservarnos puros sexualmente. Entender que fuimos sacados del reino de las tinieblas, sido trasladados al reino de luz, y por lo tanto acá en el reino de luz mantengamos ventanas abiertas, mantengamos las puertas abiertas, mantengamos el acceso al celular. De verdad, algo tan simple como eso de decir, mira, poné tu huella y si en algún momento querés entrar a mi celular, lo puedes hacer. Eso me hace mantenerme más alerta, porque yo no puedo, o sea, en el historial yo no puedo tener páginas que sean... sí, pero la opción, ahora hay muchas formas de poder, si yo estoy luchando con algo sexual, hay muchas formas, hay muchas aplicaciones en donde si yo intento entrar a algo en mi celular, le llega una notificación a alguien. Entonces busquemos a alguien de confianza para poder preservarnos sexualmente. Si yo estoy de novio, si yo estoy de novia con alguien y necesito preservar mi pureza sexual, o alguna vez un pastor predicando dijo que un joven se le había acercado y le había preguntado que cuál era el límite en las caricias con la pareja. Y entonces le dijo, mira pastor, o sea, yo quisiera saber cuál es el límite de caricias y de besos con mi pareja. Y el pastor le puso un ejemplo sencillo y le dijo, mira, vos podés hacerle todo lo que querrás a tu novia. Entonces el chavo se emocionó y dijo, todo lo que quiera va. Pero imaginando que el papá de ella está ahí sentados con ustedes en la sala. Entonces hacerle todo como que el papá de ella estuviera ahí.
¿Qué te atreverías a hacerle si el papá de ella estuviera enfrente de Ni la mano. Ni la mano, o sea, es como aquí. Así de Exactamente. Hasta allá, Ese es el límite. Ese es el límite. Si yo pienso que cuando yo estoy con mi novia en la sala, en el cine, en el vehículo, ahí está el papá de ella y yo le puedo hacer todo lo que yo quiero, siempre y cuando el papá esté ahí presente. Entonces eso me pone un límite, como, ya sé hasta dónde llegar. Segundo, no buscar los espacios. Si yo sé que la casa de ella está sola, no voy, no entro, me quedo en la calle. No llegué esta. Sí, si llega, quédate en la calle, buscar espacios, o sea, evitar A toda buscar caer en ese tipo de tentación. Acompáñame a la casa, es que dejé algo, va, yo te espero aquí afuera. Vamos a traer el cargador. Vamos a traer el cargador, que esa es la típica frase, pero ¿qué es lo que se busca ahí? Vamos a Un ver espacio de seguridad, de intimidad. Ajá. Entonces, es lo típico, acompáñame a traer mi cargador. No, o sea, acompáñame a traer algo a mi casa, se me olvidó. Y estar solos mucho tiempo evita, o sea, uno puede caer en ese tipo de tentaciones. Entonces, ¿qué hacer si estoy de novio, si estoy de novia? Nuevamente, hay que buscar a una persona a quien yo pueda rendirle cuentas de mi noviazgo. Y luego, necesito evitar a toda costa entrar en momentos de tentación con mi pareja. Entonces, hagámoslo. Y yo creo firmemente que en el noviazgo hay 3 entidades o 3 cuestiones que uno siempre debe de honrar para mantenerse puro sexualmente. Primero, honrar a Dios. Si yo lo que hago va a honrar a Dios, que ese es el primer filtro que nosotros deberíamos de pasar. Si esto que yo estoy conversando con mi novio o con mi novia honra a Dios o no honra a Dios. Si esto que voy a hacer con mi novio o con mi novia honra a Dios o no honra a Dios. Si esto que yo estoy mandando, fotos, videos, honran a Dios o no honran a Dios. Entonces ese es el primero. Luego, honra a los padres. Si esto que yo estoy haciendo honra a mis padres o no honra a mis padres. Si esto que yo estoy diciendo honra a mis padres o no honra a mis padres. Y tercero, si me honra a mí mismo, si honra a mi cuerpo, si honra a mi persona. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con nuestra pareja de noviazgo debería de pasar por la honra a Dios, por la honra a los padres y por la honra a mí mismo. Si lo que yo hago, si lo que yo voy a hacer para mantenerme puro, necesito pasar todo lo que yo haga, todo lo que yo converse, todo lo que yo piense por esos 3 filtros. Honra a Dios, honra a los padres y honra a mí mismo y a la persona con la que estoy. Y luego, si estoy casado, ¿cómo puedo mantenerme puro sexualmente? Nuevamente, y esto, solteros, de novios o casados, busquemos a alguien a quien rendirle cuentas. Siempre, el principio del rendimiento de cuentas hace que uno esté más alerta en caso de caer. Los líderes muchas veces caen porque en el ministerio es solo, en el ministerio uno se siente solo, y es porque uno es la persona que aconseja. El pastor, muy pocas veces usted va a ver a pastores vulnerables o tristes o sintiéndose mal. ¿Por qué? Porque los pastores son los que aconsejan, los pastores son los que dicen qué es lo que debe hacer, pero los pastores también tienen que buscar a alguien con quien ser vulnerables y decir, mira, estoy luchando con esto, mira, estoy pasando esto. Claro que un pastor no va a decir eso enfrente de la congregación, ¿verdad? Y miren, hermanos, fíjense que estoy viendo pornografía, ¿verdad? Porque se alarmaría todo el mundo. Pero sí buscar a alguien a quien rendirle cuentas. No importa tu posición, no importa en dónde estés parado en este momento, no importa si eres visual o no eres visual, no importa si tienes un ministerio de 50,000 gentes o tienes a un grupo de 5 personas, no importa si eres de una de las ovejas de este grupo de 5 personas, todos necesitamos a alguien a quien rendirle cuentas. Y creo que ese es el punto más importante para preservar la pureza sexual. Pero, incluso más importante que esto, es mantener una comunión con el Espíritu Santo activa. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros pasamos tiempos de intimidad con el Señor, nos estamos llenando. Y nos estamos llenando de pureza, nos estamos llenando de santidad. Pongo el ejemplo de un tubo de pasta de dientes. Si nosotros lo llenamos con pasta de tomate y después lo apachamos, lo que va a salir ahí es pasta de tomate, no pasta de dientes, aunque el tubo diga pasta de dientes. Entonces, ¿de qué te estás llenando?
¿Te estás llenando de pureza, de santidad? ¿O te estás llenando de contenido sexual o de contenido impuro? Entonces, mientras más tiempo pasemos llenándonos de cosas positivas, al momento de que nos sintamos bajo presión, apachando un tubo, va a salir pureza, va a salir santidad. Pero si nos llenamos de cosas inmorales o de cosas impuras, cuando nos sintamos bajo presión de algún tipo, lo que va a salir es impureza, inmoralidad y todo esto. Entonces, no podemos pretender que el tubo que se nos fue dado, dice ahí la marca, dice, no voy a decir la marca porque si no me van a regañar, ¿no? Pero dice ahí pasta de dientes. Ahora hay que pensar de qué lo estás llenando, de pasta de dientes o de pasta de tomate. Si querés pasta de dientes, llénate de pasta de dientes. Si querés pasta de tomate, llénate de pasta de tomate. Pero cuando estés bajo presión, cuando se te presione, eso es lo que va a salir, de lo cual fuiste lleno. Puede ser santidad, puede ser pureza o puede ser inmoralidad e impureza, según lo que uno esté consumiendo. No es pecado que vengan los pájaros y que se nos atraviesen pensamientos. El pecado es dejar que los pájaros hagan nidos en nuestro árbol. Entonces, puede ser que pase un pájaro, pero sacudir el árbol y es como, ok, no, me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a orar, me voy a poner a leer la Biblia. O sea, está bien, ya, vino el pensamiento, pero se fue. Evita que hagan nidos en tu mente. Que se queden. Ahí sí que van a florecer, digo, van a crecer los polluelos, digo, Exactamente. y ya se puede hacer, ¿no? Ahí sí que, como alguien, ¿verdad?, que nos esté escuchando, viendo, que esté teniendo ahí sí que, o manteniendo una impureza sexual, ¿verdad?, no una pureza sexual, pues hay alguien, ¿verdad?, que lo puede perdonar, que puede restaurar todo en ese lodo, todo lo que se encuentre, ¿verdad?, que la persona, que es Dios, ¿verdad?, que a través de su Hijo pues encontramos ese perdón y ese gozo, y como dice la palabra de él, ¿verdad?, la mujer aquella, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces aquellos que quieran, ¿verdad?, acercarse a Dios, pues Él está dispuesto ahí sí que al 100% a perdonarlos, pero eso sí, dejar todo ese pecado, toda esa vida atrás, ¿verdad?, no acercarse ahí. Sí, pero, o sea, es cierto, pero también ahí sí que también las personas que nos escuchan, ¿verdad?, si están pasando por algún momento así, sabemos de que no es fácil, como decía Elmer, tal vez andar en el lodo no es lo más fácil de salir, lo podemos ver en un carro. Si un carro cae en un lodazal y, híjole, cuesta un montón que el carro salga de ahí, y lo mismo pasa con estas aflicciones, ¿verdad?, con esta de la pornografía y todo esto, lo mismo, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones, sabe que somos débiles, ¿verdad?, y debemos de tomar fuerza. Pero también es importante tanto pedirle a Dios, volvernos a congregar y, como decía, rendirle a alguien cuenta, ¿verdad? Sabemos que al principio será difícil, pero así que veremos la mano de Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé si alguien me entiende. Ahí trabajar en nosotros, agarrarnos de la mano de Dios, y así como decían los jóvenes acá, si no eres cristiano, pues la verdad, Dios no vino a juzgar, Dios vino a perdonar, vino a sacarte de lo más hondo donde estés. Él es el único que te puede perdonar cualquier cosa, el único que no va a venir y te va a recordar, mira, es que hiciste esto. No, él no hace eso. Dios te perdona y agarra eso, y como dice en la Biblia, lo agarra y lo tira a lo más hondo del océano. O sea, no dudes en venir y llegar a los pies de Cristo, y como siempre decimos, una vida de cristiano no es nada fácil. A veces hasta más te pueden atacar el enemigo, te pueden pasar un montón de cosas. Pero si estás agarrado de la mano de Dios, esos problemas o esas cosas que te llegan son como gotas de lluvia que se deshacen y hasta ahí llegaron, ya no te hacen daño, ya no te afectan nada. Y pues a este tema estuvo pero súper interesante, la verdad. Yo tengo acá unas cositas, no sé si las puedo leer. ¿Te puedo leer? Dice: el sexo es natural para los seres humanos, pero no es necesario. El sexo es bueno, pero no primordial. Con esto nos queda, dice que el sexo es bueno, o sea, podés tenerlo, podés hacerlo, pero no tiene que ser una prioridad en tu vida, no tiene que ser algo principal, algo que digas, es que necesito esto para estar bien, no. Gracias de verdad por la oportunidad de estar con ustedes, y gracias a ustedes por su sintonía, por aguantarnos durante todo este tiempo en el podcast. De verdad, gracias por su paciencia y por quedarse con nosotros hasta el final.
pues me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Chris Arana. También en YouTube como Cristian Arana, o en Spotify como Un Café con Dios, que es el podcast que también tenemos. Este libro, que es Aprender es Crecer, lo vamos a sortear, ¿verdad? Sí, vamos a tener una dinámica a través de Instagram y usted se lo puede ganar, pero si usted no se lo gana y quiere adquirirlo, puede escribirme a través de mis redes sociales o puede escribir al podcast, y pues allí nos van a contactar y pues con todo gusto se lo podemos hacer llegar, ¿verdad? Entonces un gusto, un honor poder estar con ustedes, y quedo siempre a la orden. Si quieren un segundo episodio, ahí nos avisan y lo hacemos. Con gusto, con hambre. Con hambre, Así es, le damos las gracias al hermano Cristian por haber, ahí sí que llamadas, mensajes y esto y el otro, pero ahí sí que todo en el tiempo de Dios, y también por haber regalado este libro, ¿verdad? Que es su autoría, y igual como él dijo, si alguno lo quiere también comprar o que llegue a sus manos, pues ahí están las redes sociales para que podamos poner en contacto y que los tengan en sus manos ahí, y que el Señor siga bendiciendo los ministerios que tiene o todos los sueños que vaya a empeñar, ¿verdad? Que Dios sea siempre nuestra meta, ¿verdad? Y todo, siempre adelante, y que ahí a los hermanos pues les dejamos ahí las redes sociales y puedan contactarlo también. Ahí van a aparecer. ¿Qué van a aparecer? Ahí van a Trabaja aparecer. el muchachón. Entonces, No, y la verdad, no, que gracias por prestarnos este hermoso lugar, la verdad. Nos gozamos acá en armonía, estuvimos, y fue un tema, la verdad fue algo delicado el tema. Pero la verdad, poco a poco lo fuimos desarrollando, y la verdad es que con la ayuda de Dios logramos terminarlo. Tal vez no terminarlo a fondo, pero o sea, tuvimos como un brochazo. Un brochazo, ajá, para iniciar esta serie que es de la sexualidad. Y pues la verdad es un gustazo haber estado hoy. Cristian, muchas gracias, te lo agradecemos. Y pues la verdad, sigan a Cristian. sí, le agradecemos a nuestro amigo Cristian por habernos recibido, ¿verdad? Como decía Alma, ahí entre mensaje y mensaje, ¿verdad? Se logró concluir, y ¿verdad? También aclaramos que no somos expertos en el tema, pero pues es algo de que poder hablar entre su familia. Hay que tener la suficiente confianza, pedirle a Dios que dé la confianza para hablarlo, ¿verdad? Y ahí lo demás, pues aprender, y todo con precaución y medida. Entonces le agradecemos por su tiempo, le agradecemos a usted también por ahí sí que ver todo este episodio. Si tiene alguna duda, algún comentario, algo que agregar, pues lo leemos, ¿verdad? Y entonces este ha sido su podcast Entre Amigos.